Este era el Porsche Cayenne Turbo de 2019 y era prácticamente el estándar de referencia de los SUV de lujo de alto rendimiento. Hoy en día todo el mundo tenía un SUV de lujo de alto rendimiento, incluso Lamborghini, Bentley, Maserati. Pero el Cayenne Turbo parecía ser la combinación definitiva de prestaciones y lujo sin un precio verdaderamente desorbitado. Aunque con unos 147.000 euros, este coche dista mucho de ser barato. De todos modos, el Cayenne había sido completamente rediseñado para el año 2019 y hoy voy a enseñarte el nuevo modelo en detalle. Este Cayenne se parecía bastante al anterior, pero había sido actualizado siguiendo la tradición de Volkswagen y Audi, con evoluciones de diseños sutiles en lugar de cambios radicales cuando salen nuevos modelos. Y si miras alrededor del coche puedes ver algunas actualizaciones estéticas importantes, especialmente en la parte trasera. Bajo el capó tiene un V8 biturbo de 540 caballos de potencia, que también produce 772 Nm de par, y además aceleraba de 0 a 100 en 3,6 segundos. Eso es bastante impresionante. Pero el Cayenne siempre ha sido un SUV de altas prestaciones impresionantes, desde que salió al mercado allá por 2003, hace ya más de 20 años, y cuesta creer eso. Pero el último Cayenne era el más rápido, el más avanzado tecnológicamente y el más caro jamás fabricado. Y hoy voy a hacerte un recorrido por la versión más alta de gama del Cayenne Turbo y voy a enseñarte todos sus detalles y características de este SUV de Porsche. Después lo sacaremos a la carretera, lo conduciré y le daremos una puntuación. Voy a empezar por los detalles y características por la palanca de cambios, que es algo inusual en su funcionamiento. Para cambiar de marcha no se ve muy bien, pero hay un pequeño gatillo en la parte trasera de la palanca de cambios que tiras y entonces puedes poner marcha atrás, punto muerto o avanzar. Eso es un poco diferente de la mayoría de los coches, pero no demasiado raro. Un poco más inusual es el hecho de que la posición de estacionamiento P no está incluida en este sistema con gatillo. En su lugar, el modo P es un pequeño botón en la parte frontal de la palanca. Pero lo más extraño de la palanca de cambios es que si la mueves hacia el modo manual, que es el modo que te permite cambiar de marcha manualmente, y quieres poner el coche en P, pulsas el pequeño botón de la P y entonces la palanca se mueve automáticamente desde el modo manual hasta la posición de estacionamiento, como si un fantasma lo hubiera movido. Es una operación curiosa porque aparentemente el coche no puede entrar en P cuando la palanca está desplazada hacia un lado. Tiene que volver al centro antes de seleccionar oficialmente el modo de estacionamiento. Alrededor de la palanca de cambios tienes todos los controles del coche en esta gran zona central y notarás que realmente no hay botones aquí. En su lugar todo está dividido en dos elementos bastante llamativos. Uno son estas pequeñas palancas plateadas que puedes empujar, que sirven para ajustar el climatizador, las mueves hacia arriba y hacia abajo para cambiar la temperatura del aire o la cantidad de flujo. Y hay otra en el centro que es como un rodillo plateado. Y se ajusta el volumen del sistema de sonido. Tienen muy buen aspecto y se sienten bien al tacto, pero con diferencia la parte más llamativa de la consola central son el resto de controles. No son realmente botones, en su lugar son superficies en este panel negro que están apagadas cuando el coche está apagado. Cuando enciendes el coche, todas se iluminan para mostrar lo que hacen, y cuando quieres activarlas simplemente las tocas, y hay una ligera respuesta táctil que te indica que las has pulsado. Tiene un aspecto mucho más moderno que una fila de botones de plástico como tienen muchos coches. Esta pantalla negra, que se apaga completamente cuando el coche está apagado, para darle un aspecto más limpio y tecnológico. Ahora bien, otra ventaja de este panel negro es que ya no hay botones falsos. La teoría es que si no tienes botones físicos, no tendrás huecos de plástico para opciones que no hayas incluido. Excepto que sí los hay. Mira esto, este coche no tiene algunas de las funciones en la parte inferior de este panel negro, y esos botones simplemente están desactivados, no se iluminan al encender el coche y no puedes pulsarlos, y en teoría no deberías verlos, pero con luz solar directa sí que puedes verlos. Individual, e-Power y ese pequeño símbolo de P con un volante, supongo que para el aparcamiento automático. Son funciones que este Cayenne no tiene, así que aunque tengas paneles táctiles en lugar de botones, todavía tienes botones inútiles, por simplemente no puede resistirse a los botones inútiles en sus vehículos. En fin, dejando atrás la consola central y pasando a la consola entre los asientos, no es particularmente interesante. La abres si tienes espacio de almacenamiento. La parte interesante es la tapa. Puedes ver que tiene el escudo de Porsche grabado y tiene muy buen aspecto y por supuesto es opcional. Es una opción de unos 415 € porque Porsche cobra extra por todo.
A estas alturas, el hecho de que Porsche cobre extra por todo se ha convertido en una especie de meme en el mundo de los aficionados. Te cobran extra por ventanas transparentes y ruedas redondas, pero merece la pena señalar que hay muchas opciones en este coche para alcanzar el nivel de equipamiento que tiene. El precio base es de unos 115.000 euros, este tiene un precio de unos 147.000 euros, tiene unos 32.000 euros en opciones. Ahora bien, parte de la razón por la que es tan caro es que tiene dos opciones importantes. Una es el sistema de sonido Burmester, que es uno de los mejores sistemas de sonido que puedes tener en prácticamente cualquier coche, y la otra son los frenos cerámicos de carbono. Ambas opciones cuestan más de 4.600 euros cada una y contribuyen bastante a elevar el precio desde los 115.000 euros base hasta los 147.000 euros finales. Por cierto, ya que hablamos de la etiqueta del coche, hay un detalle interesante. Si la miras, en la parte superior pone que el Porsche está construido en Bratislava. No quiero ofender a nadie en Bratislava, pero creo que mucha gente compra este coche por su ingeniería alemana y su herencia Porsche alemana, no porque esté fabricado en Bratislava. Me pregunto cuánta gente lo mira y dice: espera un momento, pensaba que esto se fabricaba en Stuttgart. Otro elemento interesante en el interior, el reloj, que está en el centro, en la parte superior del salpicadero, y puedes ver que el reloj tiene una pantalla digital, lo cual parece normal, pero también hay una aguja que marca los segundos. La pantalla digital es muy pequeña, aproximadamente el tamaño de una uña, pero luego tienes esta gran aguja de segundos que da vueltas constantemente como si los segundos fueran la parte más importante de un reloj. No sé por qué esa es la prioridad, pero lo es. Otro elemento en el que Porsche hace las cosas un poco diferentes a los demás. En lugar de un botón de arranque que prácticamente todos los coches de lujo tienen ahora, Porsche tiene una palanca de arranque. Entras, giras una palanca en lugar de pulsar un botón y eso arranca el coche, supongo que para darte esa sensación de girar una llave, como en los Porsche antiguos. Otro detalle interesante, si miras el volante puedes ver que tiene muchas funciones, muchos botones, levas de cambio y también dos ruedas de desplazamiento. Evidentemente uno pensaría que una de esas ruedas sirve para el volumen del equipo de sonido, pero no es así. La rueda de la izquierda controla el cuadro de instrumentos izquierdo, la rueda de la derecha controla el cuadro de instrumentos derecho. Si quieres ajustar el volumen del sistema de sonido, tienes que usar unos pequeños botones de más y menos en el volante, lo cual es bastante inusual. Casi todo el mundo usa una rueda para eso, pero Porsche no. Hablando del cuadro, volvemos a él un momento porque tiene algunas funciones interesantes. A la izquierda tienes un par de indicadores que muestran información que podrías necesitar, pero la parte más interesante está a la derecha. Usas la pequeña rueda del volante para desplazarte por diferentes pantallas del vehículo y muestra varios elementos distintos, y de hecho, mientras lo recorría ni siquiera me di cuenta de que toda la parte derecha del cuadro era una pantalla hasta que los indicadores desaparecieron y apareció el mapa. Así que puedes ver información del vehículo o el mapa de navegación en ese espacio. Y ya que hablamos de tecnología, paso a la pantalla central de multimedia, y ya he cubierto muchas de las funciones del último sistema de Porsche en mi análisis del Panamera Turbo y del Panamera Sport Turismo, pero voy a mencionar algunos puntos destacados, siendo mi favorito la cámara de marcha atrás del coche. Pones esto en marcha atrás, giras el volante y la cámara gira. No es solo que las líneas de la cámara se muevan para mostrar por dónde irás, como en la mayoría de los coches, sino que la propia cámara gira para mostrar tu trayectoria, lo que facilita ver por dónde estás retrocediendo. Puedes verlo en comparación con este BMW M2, cuando giro el volante y la cámara realmente se mueve para mostrar dónde voy a ir. Es una idea brillante y no es tan bueno como el sistema de cámaras de 360 grados de Audi y BMW, pero es una función muy buena por una cámara trasera. No puedo creer que a nadie se le haya ocurrido antes. La verdad es que está muy bien pensado. Otro detalle interesante en el sistema multimedia es que puedes elegir la iluminación ambiental. Evidentemente puedes elegir el color y la intensidad, lo cual es bastante estándar y lo ofrecen casi todos los coches de lujo, pero este va un paso más allá. Puedes elegir la intensidad de iluminación en distintas zonas específicas. Y si quieres que el portavasos tenga menos luz que el techo y que el reposapiés sea el más iluminado de todos, puedes hacerlo. Cada zona de iluminación ambiental es configurable y nunca había visto eso antes. Otra diferencia importante respecto al Panamera es que no tienes que entrar en la pantalla de multimedia para mover las salidas de aire centrales. En el Panamera, la única forma de cambiar su orientación es a través de la pantalla, lo que generó cierta polémica y no lo han trasladado al Cayenne.
En este caso puedes moverlas con mandos tradicionales. Sin embargo, sí tienes que entrar en la pantalla para dirigir el flujo de aire, es decir, para elegir si quieres que salga por los pies, por el salpicadero, por donde sea. También puedes hacer que el aire salga por lo que Porsche llama el panel de ventilación. Hay dos grandes salidas en la parte superior del salpicadero por donde puede salir el aire, y puedes activarlas o desactivarlas desde la pantalla central. Uno de ellos es el hecho de que, para introducir un destino en el navegador, Porsche no tiene una de esas pantallas modernas de escritura con el dedo como las de BMW y Audi, donde puedes simplemente escribir con el dedo a donde quieres ir. En su lugar, tienes que ir seleccionando individualmente letras y números para indicarle al sistema de navegación a dónde quieres ir, lo cual está un poco por detrás de lo que ofrece la competencia. Me gusta mucho el sistema de Audi Q8, donde puedes escribir palabras completas y las reconoce sin tener que ir en letra por letra, y aquí todavía tienes que elegir cada letra con el dedo. Otro elemento interesante es que puedes usarla para levantar el alerón. Sí, pulsas este pequeño botón en la pantalla y el alerón trasero se eleva. Y sí, este vehículo tiene alerón. Aquí puedes verlo elevándose, y cuando está desplegado, no es ni de lejos tan impresionante como el alerón del Panamera Turbo, que se despliega en 3 o 4 secciones. Pero sigue siendo un alerón. Este es un SUV de alto rendimiento y eso es lo que debe tener. En el exterior del Cayenne, conviene señalar que los mayores cambios estéticos del coche están en la parte trasera, y concretamente en los pilotos traseros. Puedes ver que son diferentes a los del Cayenne anterior, pero además, el nuevo Cayenne tiene esta gran barra de luz que recorre toda la parte trasera del coche. Las barras de luz traseras están muy de moda ahora mismo en la industria del automóvil, y el Cayenne es simplemente el último en adoptarlas. Pasamos a la parte delantera del Cayenne. También hay algunos cambios estéticos que lo diferencian del modelo anterior, empezando por los faros, que tienen el nuevo diseño de Porsche con 4 puntos más modernos que lo distinguen del modelo previo. El intermitente está integrado en el paragolpes y en la parte frontal interior, y también tiene un aspecto bastante atractivo cuando está encendido. Probablemente el elemento visual más impresionante del exterior del Cayenne sean los frenos. Como mencioné antes, este coche tiene frenos cerámicos de carbono de Porsche que cuestan más de 4.600 euros como opción. La idea es que ayudan a reducir la pérdida de eficacia de frenado en circuito para que puedas dar más vueltas sin tener que preocuparte por frenos sobrecalentados. Los discos en sí son enormes e impresionantes, pero eso no es lo llamativo. Para mí, lo más impresionante es la pinza de freno, que es absolutamente gigantesca. Echa un vistazo a esto, tiene que ser una de las pinzas de freno más grandes que he visto nunca en un vehículo normal. Pasamos al capó donde puedes ver el motor, el glorioso V8 biturbo de 4 litros del Cayenne Turbo con 540 caballos, aunque en realidad no puedes ver el motor, ¿verdad? Lo que ves es una cubierta de plástico que lo tapa, y de hecho, una de las grandes ironías de este coche es que, si miras más abajo, hay una etiqueta de advertencia que dice algo así como peligro, piezas en movimiento. Antes los propietarios de Porsche trabajaban en sus propios coches, los reparaban ellos mismos, y ahora, en el mundo moderno de vehículos extremadamente caros y sub de lujo, tienen que advertirles sobre piezas en movimiento bajo el capó. Es una marca muy diferente a lo que fue en su día. Pasamos a la parte trasera del nuevo Cayenne, donde hay un par de detalles interesantes, empezando por el hecho de que incluso atrás este coche tiene asientos deportivos. Mira el asiento trasero, en lugar de ser completamente plano, Porsche ha elevado los refuerzos laterales incluso en la zona central del asiento trasero, para sujetar mejor a los pasajeros en curvas. No había visto algo así antes, pero tiene sentido en un coche como este, donde si tomas una curva a 225 km por hora, querrás que los pasajeros traseros se mantengan en su sitio. Otros detalles también interesantes en la parte trasera, uno es que incluso los pasajeros de atrás tienen este mismo panel negro para el climatizador, igual que los de delante. También tienen los mismos botones táctiles negros y los mismos interruptores plateados para ajustar la temperatura y el flujo de aire, igual que los pasajeros delanteros, lo cual es un detalle sorprendentemente lujoso para las plazas traseras. El último detalle interesante en los asientos traseros es lo fácil que resulta batirlos. En muchos coches tienes que buscar una palanca normalmente escondida en la parte superior del respaldo, cerca del reposacabezas, pero no en este coche. Aquí hay una palanca plateada muy accesible, justo al lado de la puerta.
Abres la puerta, tiras de la palanca y el asiento se abate fácilmente, permitiéndote ganar espacio si quieres cargar algo grande. Pasamos al maletero, abres el portón trasero eléctrico y puedes ver que el espacio de carga es bastante razonable para un coche de este tipo, sin quejas. Pero lo primero que notas es que este coche tiene una valla. Sí, tiene una especie de separador de carga, como si fuera una valla de rancho. Por si tienes ganado en el maletero que necesitas mantener en su sitio. Curiosamente, esta valla se puede plegar y guardar dentro de una elegante bolsa con cremallera de Porsche. Puedes usarla para guardar la valla o simplemente quitarla y usar la bolsa como equipaje de viaje y quedar muy bien en el aeropuerto con tu bolsa Porsche. Y la gente te dirá, ¿para qué es esa bolsa tan chula? Y tú podrás decir, es para mi valla. Volvemos a la parte delantera para hablar de los detalles y características del manual del propietario. Hay bastantes cosas curiosas en el manual, pero no voy a aburrirte con todas. En su lugar voy a destacar 3 que me parecen especialmente interesantes, empezando por lo primero que ves al abrir la funda del manual, que es el cuaderno de mantenimiento. Y puedes ver que la foto que usan es la de este hombre con una expresión muy intensa, acariciando su Porsche porque está feliz de tener uno, pero también muy serio al respecto. Es una forma interesante de ver cómo Porsche percibe a sus clientes. Pasamos al propio manual del propietario y hay 2 cosas curiosas en la página 234 relacionadas con las llaves. La primera es que dice que si pierdes la llave, solo puedes conseguir otra en un concesionario oficial Porsche y añade que esto puede llevar mucho tiempo. Básicamente, me está diciendo que si eres de los que pierde las llaves, ten en cuenta que puede que no tardes solo unas horas en conseguir una nueva, pero mi favorita viene más adelante en esa misma página donde dice que cada coche solo puede programarse con hasta 8 llaves. Así que si eres de los que pierde las llaves constantemente y ya vas por la número 8, bueno, esa es la última. Solo puedo imaginar qué pasa si pierdes esa 8ª llave. Probablemente tengan que reprogramar todo el coche para empezar de cero, con un nuevo conjunto de llaves. Pero seguro que alguien ya ha llegado a ese punto y por eso lo han tenido que incluir en el manual. Aunque también me pregunto, ¿por qué Porsche no permite tener 10, 12 o 14 llaves? ¿Qué más les da? Pero no, se quedan en 8, así que no pierdas las llaves. Y con eso, ese es el recorrido del nuevo Porsche Cayenne Turbo, y ahora es el momento de sacarlo a la carretera y ver cómo se conduce. Bueno, conduciendo el nuevo Cayenne Turbo. Me encanta conducir este coche, es un SUV deportivo y de lujo muy bien logrado en todos los aspectos. Los materiales son simplemente fantásticos y a diferencia del X5 tienes la sensación de que este coche fue diseñado desde el principio como un SUV de altas prestaciones y eso se siente como su estado natural en lugar de como el X5 donde parece que la versión X5M es una versión potenciada del modelo estándar más orientado al consumidor general. La conducción es realmente buena y silenciosa en el interior, los materiales, como he dicho, excelentes, todo lo que toca se siente muy bien y no hay ningún crujido ni vibración. Eso suele ser cierto en coches nuevos, pero no como podrías esperar. Ha sido potente. Estoy en modo Sport y tengo que decir que los cambios son más rápidos. Son tan rápidos como esperarías de las mejores cajas automáticas. Supongo que en modo confort los cambios son más suaves, lo cual tiene sentido. Me sorprende lo bien aislado que estás en la carretera. Porsche sabe que ahora tiene mucha más competencia en el segmento de SUV de lujo y de alto rendimiento. Tiene competencia por todos lados. Bentley y Range Rover, que se han vuelto más refinados y lujosos, y otras se han vuelto más deportivas. Y este coche hace mejor ese aspecto de lujo que en generaciones anteriores. El Cayenne original, cuando salió hace ya más de 15 años, no era especialmente lujoso, incluso para los estándares de su época, y algunos materiales no eran muy buenos. Este coche no es así en absoluto. Han mejorado muchísimo y ahora está claramente entre los mejores de su categoría. Los materiales y la sensación emocionante del interior no llegan al nivel del Urus, pero tampoco lo hace el precio. Este coche es unos 92.000 euros más barato que un Urus bien equipado. Y aunque seguro que hay gente que comprará ambos modelos, creo que quien puede permitirse cómodamente un Urus probablemente lo elegirá si le gusta su diseño. Hablando de diseño, creo que el Cayenne tiene muy buen aspecto. Me gustaría que hubieran arriesgado un poco más respecto al modelo anterior. Y
Este es más una evolución, que es como suelen hacerlo Audi y Volkswagen. Me habría gustado algo más revolucionario, pero tampoco quieres estropear algo que funciona, y esto funciona. La clave de este coche es que es extremadamente competente y todo está bien hecho, la tecnología es fantástica, la experiencia de conducción es muy buena, el aspecto es difícil ignorar que es uno de los vehículos más completos del mercado. El problema es que estás pagando un precio elevado por tener un deportivo, un coche familiar y un coche de lujo en uno. Básicamente estás comprando 3 coches por unos 147.000 euros. Pero si quieres lo mejor de todo, probablemente esta sea la mejor forma de conseguirlo. Y si lo comparas con sus rivales, en realidad tiene un valor bastante razonable porque muchos SUV de alto rendimiento y lujo superan ya los 185.000 euros. Y así era el Porsche Cayenne Turbo del 2019. Era el Cayenne Turbo más reciente y rápido hasta el momento, al menos hasta que llegase inevitablemente el Cayenne Turbo S, con aún más potencia. El Lamborghini Urus puede ser más rápido y el Mercedes AMG GLS 63 puede tener más plazas, pero el Cayenne Turbo sigue siendo el Porsche de los SUV literalmente. Y ahora es el momento de darle una puntuación. Sumándolo todo, la puntuación total es de 69 de 100, y así es como se sitúa frente a sus rivales. He probado prácticamente todo en este segmento, y este era el mejor, aunque también el más caro. Yo preferiría el S63 AMG familiar, pero a la mayoría de la gente no les gusta los familiares. Si querías el SUV de altas prestaciones definitivo, este era el coche, aunque todavía no había conducido el Lamborghini Urus para compararlo directamente.